Durante los próximos 30 segundos descubrirás por qué esta es la historia más perturbadora jamás contada sobre Batman, una caída lenta y aterradora, donde la justicia se transforma en obsesión, donde Gotham deja de ser una ciudad, para convertirse en una tumba viviente, y donde el Caballero Oscuro cruza una línea que jamás debió existir. Porque lo que empieza como una lucha contra el crimen termina revelando que el verdadero monstruo no siempre usa máscara de villano. Y si te quedas hasta el final comprenderás que esta no es solo una historia de Batman, sino una advertencia inquietante sobre lo que ocurre cuando el miedo gobierna la mente, incluso del héroe más fuerte. Gotham siempre fue una ciudad enferma, una metrópolis que respiraba crimen en cada callejón, donde las luces de neón apenas lograban ocultar la podredumbre que se filtraba por las grietas del asfalto, y durante años Batman fue el guardián silencioso que observaba desde las alturas, convencido de que mientras existiera una regla inquebrantable, la de no matar, aún quedaba esperanza, pero aquella noche algo cambió de forma irreversible, porque incluso los símbolos más firmes pueden quebrarse cuando son empujados demasiado lejos. La lluvia caía sin descanso, golpeando los edificios como si Gotham misma estuviera llorando, y en lo más alto de una torre abandonada, Batman observaba una escena que se repetiría por última vez, un crimen más, una víctima más, un ciclo eterno que parecía no tener fin, y por primera vez una idea oscura comenzó a germinar en su mente, una idea peligrosa que no gritaba, que no amenazaba, que simplemente susurraba que, tal vez, el problema no era atrapar criminales, sino permitir que siguieran respirando. Desde ese momento, algo se rompió en su interior, no de manera explosiva sino silenciosa, como una fractura que crece lentamente hasta destruir toda la estructura, y Gotham empezó a sentirlo, porque los criminales capturados ya no regresaban. Las calles comenzaron a vaciarse de rumores y a llenarse de miedo puro, un miedo distinto, más profundo, uno que no diferenciaba entre villanos y ciudadanos, porque ahora el terror tenía capa y se movía en la oscuridad con una precisión inhumana. Batman ya no se limitaba a observar, ya no se retiraba cuando el amanecer llegaba, ahora permanecía, vigilando, estudiando, planeando, y cada noche sus métodos se volvían más extremos, más definitivos, más irreversibles, hasta que incluso los aliados que alguna vez confiaron en él comenzaron a sentir que algo estaba terriblemente mal, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque admitirlo significaba aceptar que el símbolo que protegía Gotham se había convertido en su mayor amenaza. La ciudad reaccionó como un organismo vivo que percibe una infección. Los villanos más crueles desaparecieron sin dejar rastro, Arkham quedó en silencio, y las sombras parecían moverse solas, como si el miedo hubiera aprendido a caminar. Y mientras tanto Batman descendía cada vez más profundo, en una lógica retorcida, donde el fin justificaba cualquier medio, donde la compasión era vista como debilidad, y donde la línea entre justicia y venganza se había borrado por completo. Gotham ya no dormía, porque nadie sabía cuándo él aparecería, ni a quién consideraría culpable, y ese terror constante comenzó a devorar la ciudad desde dentro, porque cuando el miedo se vuelve absoluto, ya no existe el bien ni el mal, solo la supervivencia, y en ese escenario apocalíptico Batman se transformó en algo más que un vigilante, se convirtió en un juez final, en una presencia omnipresente que decidía quién merecía seguir existiendo. Los recuerdos de Bruce Wayne empezaron a mezclarse con la oscuridad, la imagen de sus padres, el juramento, la promesa de nunca convertirse en aquello que combatía. Todo se distorsionó hasta volverse irreconocible, porque el dolor que una vez lo impulsó ahora lo dominaba por completo, y en ese estado mental cada golpe era más brutal, cada noche más larga, cada decisión más fría, como si la humanidad se estuviera desprendiendo de él capa por capa. Incluso Gotham comenzó a cambiar físicamente, las calles vacías, los edificios abandonados, la sensación constante de ser observado, como si la ciudad entera fuera una trampa diseñada para atrapar a cualquiera que se atreviera a moverse después del anochecer. Y en el centro de todo, Batman, ya no como un protector, sino como un castigo inevitable, una sombra que no podía ser detenida porque ya no respondía a ninguna ley,
ni siquiera a la suya propia. El verdadero horror no estaba en la violencia, ni en la oscuridad, ni en la muerte silenciosa de los criminales, sino en la pregunta que flotaba en el aire como una maldición. Si Batman cruzó el límite y Gotham ahora es más segura, entonces tal vez siempre estuvo equivocado, tal vez el mundo no necesitaba un héroe, sino un monstruo dispuesto a hacer lo impensable, y esa idea, más que cualquier escena sangrienta, era lo que realmente helaba la sangre. Cuando finalmente Gotham quedó en silencio absoluto, sin crimen, sin caos, sin esperanza, la figura del Caballero Oscuro se alzó sola entre las ruinas de su propia victoria, comprendiendo demasiado tarde que al salvar la ciudad había condenado su alma, porque un héroe puede caer una sola vez, pero cuando lo hace, arrastra consigo todo aquello que juró proteger. Y ahora la pregunta final queda en tu mente, incómoda e imposible de ignorar. Si Batman cruzó el límite para salvar Gotham, ¿quién cruzará el límite para detener a Batman? O peor aún, ¿quién se atreverá a hacerlo cuando el miedo ya gobierna cada rincón? Si esta historia te atrapó, te perturbó y te hizo ver al Caballero Oscuro desde una perspectiva totalmente nueva, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario con tu opinión sobre hasta dónde debería llegar un héroe, y compartir este video para que más personas descubran la historia más oscura de Batman jamás contada.